Vamos a ver los tres gráficos. Voy a entrar en tu cámara. ¿Qué pasa? No sé, tengo que prender las lámparas. En el contexto de la elección del régimen cambiario, nosotros modificamos Y el audífono ligeramente lo pones mejor que la cámara. nuestro modelo. Mantenemos nuestros tres gráficos: PBI, demanda o gasto agregado, y el plan ISLM ya no era PBI contra tasa de interés, sino contra tipo de cambio. Y nuestros tres gráficos eran los siguientes. Nuevamente teníamos mercado de bienes, mercado de dinero, y el plano ISLM lo graficábamos contra el tipo de cambio. Bien, esto solamente para recordar lo que vimos la semana pasada. Rápidamente tenemos nuestra línea de 45 grados, nuestro equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué forma tenía la IS en un contexto en donde graficábamos PBI contra tipo de cambio? Pendiente positiva. Muy bien. Vamos a diferenciarla de la IS original que nosotros conocemos, llamándola con una serie. Muy bien. En el caso del mercado de dinero, el mercado de dinero por sí solo no cambia nada. Sigue siendo o tiene la forma que nosotros ya conocemos. Entonces, No es Fernando. muy bien. En el caso de la LN, en este plano, esta tenía una forma completamente vertical, ¿cierto? Nuestra LN es una recta completamente vertical, ya que dentro de la ecuación de la LN no está el tipo de cambio. Muy bien. A partir de este tercer gráfico, que va a ser nuestro nuevo equilibrio, que no lo graficamos así la última vez, vamos a poder responder la pregunta acerca de qué régimen cambiario va a escoger un país. Esto, como les mencioné en la clase pasada, es similar a algo que vimos el siglo pasado. Similar a lo que conocimos el siglo pasado como el problema de Poole. El problema de Poole era la elección del instrumento de política monetaria. Ahora vamos a tener otro problema, que no vamos a escoger el instrumento de política monetaria, sino escoger el régimen cambiario. ¿Cuántos regímenes cambiarios tenemos? 1, 2, 3, 4, puedo seguir así hasta las 8. 2, ¿verdad? Fijo y flexible. Muy bien. Vamos a escoger entre, ya sea un régimen de tipo de cambio fijo o flexible, suponiendo que en la economía suceden dos acontecimientos. En primer lugar, una economía puede estar sujeta a shocks en el mercado de dinero. Similar al problema de Poole, o shocks en el mercado de bienes. ¿Qué significa un shock en el mercado de dinero o en el mercado de bienes? En pocas palabras, es decir, un movimiento o una perturbación, un movimiento, inesperado. En este caso, en el mercado de dinero. En cambio, en el mercado de bienes también, un movimiento
inesperado en el mercado de bienes. Dependiendo de lo que ocurre en la economía, ya sea un movimiento inesperado en el mercado de dinero o un movimiento inesperado en el mercado de bienes, nosotros vamos a escoger entre uno u otro régimen cambiario. Muy bien, entonces eso significa que tenemos que analizar cada una de estas dos situaciones. 1, 2. Vamos a empezar con el shock en el mercado de bienes. En el mercado de bienes, sigan bebiendo para que no estén escribiendo nada. ¿Qué significa un movimiento inesperado? Vamos a asumir que en este mercado, o en esta economía, perdón, va a suceder en simultáneo o va a suceder una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva. Vamos a dibujar los dos escenarios al mismo tiempo. Y nosotros, ¿cómo vamos a escoger entre un régimen cambiario sobre otro? ¿Cuál creen que sea nuestra variable a considerar para escoger un régimen sobre otro? ¿Recuerdan que vimos el problema de Pool en macro 1? ¿Cuál era nuestra variable de elección? ¿Recuerdan? 4, 6, 7, 8. Hay por lo menos 8 personas que hemos llevado macro 1. Menos un punto ahora. A los que han llevado. Pero te han llevado. Nuestra variable de elección, vamos a colocarlo así. Vamos a escoger un régimen cambiario sobre otro a partir de lo siguiente. El objetivo va a ser reducir la volatilidad del producto. O mejor dicho, el PBI. Es decir, aquel régimen cambiario que me mueva en menor medida el PBI va a ser el que nosotros escojamos dependiendo del shock que enfrente la economía. Muy bien, entonces empecemos con el mercado de divisas. Para esto vamos a hacer dos gráficos. Únicamente vamos a graficar este tercer cuadrante, el plano ISLM. Tenemos el plano ISLM aquí a la izquierda. PBI contra tipo de cambio. Y aquí a la derecha, nuevamente, PBI contra tipo de cambio. El mismo gráfico. ISLM. ISLM. Tenemos nuestro punto 1 de equilibrio, nuestro PBI 1, asociado en cada caso al tipo de cambio. Muy bien, he hecho el mismo gráfico tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Por qué he hecho eso? Muy bien, porque en el primer gráfico vamos a simular una política monetaria en un contexto de tipo de cambio fijo y en el segundo en un contexto de tipo de cambio variable o flexible. Cualquiera de los dos nombres es el mismo. Inesperado en el mercado de Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Muy bien.
En ambos casos estamos en un contexto, en el plano PBI, tipo de cambio. Muy bien, cuando decimos que en la economía existe el shock en el mercado de dinero, eso significa que nuestra LM, por alguna razón, en este caso una política monetaria expansiva, se puede trasladar a la derecha por una política expansiva o a la izquierda por una política contractiva. Esta letra que está aquí es la letra I, la epsilon, es una E, para reflejar de que la LM es diferente a la original. Hacia la derecha una política positiva, expansiva, hacia la izquierda una política contractiva. Únicamente es un tema de etiqueta. Y de la misma manera, en el gráfico de la derecha. Muy bien, hasta ahora los gráficos son igualitos. No se diferencia en nada. Muy bien, para ver o para escoger entre un régimen de tipo de cambio fijo o flexible en un contexto en donde existe un shock en el mercado de dinero, nosotros tenemos que recordar los efectos de la política monetaria en ambos regímenes cambiarios. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en un contexto de tipo de cambio flexible, ¿qué decíamos nosotros sobre la política monetaria? Efectiva. Efectiva para incrementar el PBI de la economía, ¿cierto? Muy bien. Eso significa que la economía, si es una política expansiva, se puede ubicar en el punto 2 e incrementar el PBI hasta Y2. Y si fuese una política contractiva, si bien no la hemos visto, se sobreentiende que reduciría el PBI de la economía, pasando de 1 a 3. Y por lo tanto el PBI podría fluctuar en todo este rango, entre 2 y 3. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir la volatilidad del PBI. Que no haya estas variaciones y que estas variaciones sean mínimas. Muy bien. Y en el caso del tipo de cambio fijo, ¿cómo era la política monetaria en este contexto? Inefectiva. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si aplicábamos una política expansiva, nuestra curva LM en primer lugar pasaba a la derecha por el incremento de la política monetaria, pero en el siguiente movimiento regresaba a su punto original, ¿verdad? Si aplicáramos una política contractiva, pasaría lo mismo, solo que en sentido contrario. Nuestra LM retrocede para luego volver a avanzar. ¿Qué significa eso? Que siempre nos vamos a ubicar en el punto 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí vamos a tener que Y1 es igual a Y2 a Y3. Y en este caso, el PBI de la economía se ha mantenido fijo. ¿Tenemos volatilidad del PBI sin variación entre puntos? No, ¿verdad? A diferencia de lo que teníamos en un contexto flexible, donde el PBI se mueve entre 2 y 3. En un contexto de tipo de cambio fijo, el PBI se mantiene estático en el punto 1 y no va a cambiar. Entonces, conclusión, cuando en una economía se enfrentan movimientos inesperados en el mercado de dinero, este escoge seguir un tipo de cambio fijo. Y el mismo ejercicio podemos hacer cuando hay movimientos inesperados en el mercado de bienes. Profesor, disculpe, ¿qué fue el último que dijo? ¿Perdón? Respecto a la economía. Movimientos. Nuevamente, mi objetivo es reducir encontrar el régimen cambiario que reduce mi volatilidad del producto.
comparando lo que sucede con movimientos inesperados en el mercado de dinero, con tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo, yo escojo el que presente menos variaciones en el PBI. ¿Cuál es ese? El tipo de cambio fijo. Porque en ese contexto el PBI se mantiene en el mismo lugar. Gracias. Copien, chicos, para pasar a shocks en el mercado de divisas. La otra semana hacemos reclase, chicos, de la... ¿El fijo? Es que no se mueve. Y nuestro examen está para el 7 de mayo. Sí, está muy bien. No falta nada. Para 30 y... Copien, chicos, para la siguiente con Cali. Yo me tomo ¿Con cuánto pasó? No, pues, No te pasa. ¿con cuánto pasó? No, pues. Así ¿Cuánto es, te pasó, el Marco? gráfico original pasando de ti. ¿No qué fue? Es universidad, Pablo. Ay, yo no sé. Llevo conferencia. Listo, esa es la asistencia. Bueno, somos pocos. Muy bien, pasamos al segundo caso. Ahora hay un movimiento inesperado en el mercado de bienes. Nuestro punto de partida va a ser el mismo gráfico, PBI contra el tipo de cambio de izquierda, PBI contra el tipo de cambio de la derecha. El equilibrio ISLM, ISLM, el punto 1 va a ser nuestro punto de equilibrio. Y de la misma manera en el gráfico de la derecha. Y ese nuestro punto 1, nuestro punto de equilibrio. Asociado también al mismo tipo de cambio. Y nuevamente tenemos dos gráficos porque en uno vamos a tener el modelo del tipo de cambio fijo y en el otro el contexto del tipo de cambio flexible. En este caso, el movimiento inesperado a subir en el mercado de bienes es como si aplicáramos una política fiscal expansiva y contractiva en el mismo gráfico. Aquí movíamos la LM, aquí va a ser la IS. Como si estuviéramos aplicando una política fiscal expansiva o una política contractiva. Tenemos nuestra IS con una política contractiva y nuestra IS con una política expansiva. Y de la misma manera a la derecha. ¿Qué no mueve la L? Muy bien. ¿Qué no mueve la L en este mercado de bienes? Nuevamente recordemos lo que aprendimos las dos últimas semanas. Empecemos con el gráfico de aquí a la izquierda. En un contexto de tipo de cambio fijo, ¿qué sucede con la política fiscal? Es efectivo. Es efectiva para incrementar el PBI de la economía, ¿cierto? Para mantener el tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que sucedía? Aparte del movimiento de la IS. ¿Exportaciones netas? El tipo de cambio se mantiene fijo y por lo tanto no va a haber ningún efecto sobre exportaciones netas. ¿Qué sucedía con nuestra política monetaria para mantener o anclar el tipo de cambio en ese nivel? Perdía autonomía, ¿verdad? Recuerda nuestro gráfico de la teoría imposible.
Sí. En un contexto de perfecta movilidad de capitales, si quiero mantener un tipo de cambio fijo, pierdo poder sobre oferta de dinero. ¿Cierto? Si aplico una política fiscal expansiva, ¿qué pasa con la LM? Se va a trasladar hacia la derecha. En este caso también va a haber un movimiento de la LM. ¿Hasta qué punto? Con el fin de mantener el tipo de cambio fijo. Aquí va a haber un movimiento de la LM. Punto 2. Si la política fuese contractiva, la LM también se va a la izquierda. Aquí vamos a poner LM2 y LM3. Revisen su gráfico de tipo de cambio fijo que estudiamos la semana pasada. Cuando aplicamos una política fiscal expansiva, la LM se incrementaba. Muy bien. En este caso tenemos que el PBI va a fluctuar ahora entre 2 y 3 en todo este rango. Algo que yo no quiero. Yo quiero la mejor volatilidad del producto posible. ¿Cómo es la política fiscal en un contexto de tipo de cambio flexible o variable? Inefectiva. Inefectiva para incrementar el PBI de la economía. Una vez que la IS en una política fiscal expansiva se trasladaba hacia la derecha, ¿qué sucedía luego? Por el propio efecto del tipo de cambio retrocedía. Si aplicáramos una política fiscal contractiva, por ejemplo, si en el examen Perú nos pregunta una política fiscal expansiva, sino una política contractiva, la lógica sigue siendo la misma. La IS retrocede en un primer momento y luego regresa al punto original. ¿Qué significa eso? Que nuestros puntos 2 y 3 en un momento van a ser los mismos. En un caso o en el caso del tipo de cambio flexible. Muy bien. Y el PBI se mantiene en el punto original. Si mi objetivo es reducir la volatilidad del PBI y tengo movimientos inesperados en el mercado de bienes, ¿qué régimen cambiario escojo? ¿Fijo o flexible? Flexible. Flexible. Muy bien. Otra forma, en la izquierda cogí fijo, aquí escojo flexible. Siempre los resultados se cruzan. Muy bien, chicos, hasta aquí todo está claro. ¿Hay alguna duda, preocupación? Todo está claro hasta el momento. Muy bien, copien por favor para pasar al tema del día de hoy. Sé que eso era lo que estaba pendiente de la clase pasada. Solamente con polita y Sí. ¿Qué dijiste? ¿qué? ¿Qué dijiste? Solo viene con un polvito y Pero tú en tu casa. eso es de plástico, eso.
Para reflejar este tema en particular, el capítulo 20 del libro de Gregorio. Ahí está explicado paso por paso también. El libro está en el aula virtual. Es una semana de introducción. Muy bien, pasamos al tema de la clase. Voy a borrar esta primera mitad de la pizarra. Muy bien, el tema que nos toca el día de hoy, nuevamente, nuestro modelo ISLM, pero con imperfecta movilidad de capitales. Recordemos nuestra pequeña nota conceptual que hicimos al inicio de la semana 3 de clase, si no me equivoco. Tenemos nuestro modelo ISLM de economía abierta, también llamado Mandel-Fleming, el cual se dividía en dos grandes categorías. Primero, si asumíamos perfecta movilidad de capitales, podíamos ver el modelo con tipo de cambio flexible y con tipo de cambio fijo. Esta primera parte está. Ahora nos falta ver la segunda parte del programa de Fleming, con imperfecta movilidad de capitales. Y nuevamente la figura es similar. El modelo con tipo de cambio flexible y el modelo con tipo de cambio fijo. A diferencia de las últimas 2 semanas, en donde vimos una semana cada uno de estos casos, hoy día podemos ver todo junto en una clase. Si es que nos mantiene. Ahorita vamos a especificar qué significa eso. Muy bien. Antes de pasar a hablar del modelo con imperfecta movilidad de capitales, vamos a hablar del concepto nuevamente de perfecta movilidad de capitales. ¿Qué significa? Para que en una economía exista perfecta movilidad de capitales deben cumplirse dos condiciones. En primer lugar, hay libertad para mover las inversiones financieras entre la economía doméstica y el resto del mundo. Es decir, si yo encuentro mejores oportunidades de inversión en el extranjero, yo puedo llevar sin ninguna restricción mi dinero al extranjero. Si un ciudadano extranjero ve oportunidades de inversión aquí en el país, puede traer su dinero sin ningún problema. Eso significa el primer punto. ¿Recuerdan cuando vimos el modelo que hacía en un contexto de tipo de cambio flexible y fijo y había diferenciales en la tasa de interés? Y eso abría oportunidades de inversión.
entrada, salida de dólares. Ese es el primer punto. Muy bien. Y el segundo punto es que los activos locales, es decir, nosotros vamos a explicar eso, y extranjeros, son sustitutos perfectos. ¿Recuerdan cómo construimos la teoría de la paridad de descubierta de tasa de interés? A partir de un caso, un inversionista tenía un sol y tenía la libertad de escoger entre un bono comprado aquí en el Perú o uno comprado en Estados Unidos. Para ese inversionista era prácticamente el mismo mismo. ¿Qué significa eso? Que son sustitutos perfectos. Es indiferente invertir aquí o en el extranjero, viceversa. Muy bien. ¿Y qué sucede en un contexto de imperfecta movilidad de capitales? Alguno de estos dos requisitos no se cumplen. En términos prácticos de nuestro modelo, ¿qué significa eso? En un contexto de perfecta movilidad de capitales, nosotros teníamos la siguiente condición. La tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. Y con eso lo trabajábamos a lo largo del modelo. Muy bien. En un contexto de perfecta inmovilidad de capitales, lo que va a pasar es la paridad de descubierta de tasa de interés completa. Es decir, ya no vamos a obviar la expectativa de depreciación del tipo de cambio. ¿Qué significa además eso? Que no tenemos que estar en cada momento buscando la igualdad. Y al no buscar en cada momento la igualdad va a haber un cambio en una de las ecuaciones de tu modelo. En particular en la curva de balanza de pagos. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos nuestra curva de balanza de pagos, que la obteníamos a partir, vamos a mirar una cosa a la izquierda. Teníamos nuestra curva de balance de pagos, que era cuenta corriente que dependía de tres variables: PBI, PBI del resto del mundo, tipo de cambio. Y teníamos la cuenta corriente. Puedo borrar lo que está aquí, ¿verdad? Cuenta corriente dependía del diferencial de tasa de interés. Eso en un contexto de perfecta movilidad de capitales. Cuando ocurría lo que tenemos aquí. Muy bien. Cuando hablamos o cuando estamos en un contexto de imperfecta movilidad de capitales, a esto tenemos que agregarle la expectativa de depreciación del tipo de cambio. Esto va a significar que la recta de la balanza de pagos, tenemos nuestro plano PBI y tasa de interés. Al ser iguales, nosotros teníamos una balanza de pagos completamente horizontal, que no dependía de los movimientos de la tasa de interés. Al escribir completamente la paridad de descubierta de tasa de interés, ya hay una relación directa entre PBI y tasa de interés en la balanza de pagos. Y esta va a ser la nueva forma que va a tener nuestra recta o balanza de pagos, una recta con vertiente positiva. ¿Perdón? Uy, ahí hay un error, efectivamente. Aquí es la cuenta financiera. Bien, ahí viene el lapso. Entonces nuestro plano ISBN va a tener la siguiente forma. Nuestro plano ISBN balanza de pagos Básico 3, pero voy va a tener la siguiente forma. No voy a hacer básico 4 porque tenemos otra parcial. Tenemos PBI, Sí, ya terminé. tasa de interés,
tenemos IS y tenemos LM. Nuestro punto de equilibrio sigue siendo el punto 1. Ya no tenemos que colocar que se cumple la paridad de estudios de tasa de interés, es decir, la igualdad, perdón, entre tasa de interés doméstica y tasa de interés internacional. ¿Cómo graficamos la balanza de pagos? Es una línea con pendiente positiva, ¿verdad? Sobre la ILM. ¿Así? ¿Van a ser iguales? No. 3 opciones. Uno, 2 y 3. Todas se cortan en el punto 1. En el equilibrio. Las 3 son una recta con pendiente positiva, ¿verdad? ¿Cuál escogemos? Muy bien. Depende. Depende. ¿Cuál? ¿3? La clásica. Nos vamos a quedar con el caso número 1 únicamente. Vamos a ver eso. Los de. La pendiente de la balanza de pago siempre va a ser menor a la recta o a la pendiente de la recta LM. Al menos para el caso que nosotros estudiamos. En estricto, el modelo de imperfecta movilidad de capitales se puede estudiar con los dos casos. Cuando la balanza de pago tiene una pendiente menor o una pendiente mayor a la LM. Pero para facilitar nuestro trabajo nos vamos a centrar únicamente en este primer caso. Muy bien, y nuestro equilibrio va a ser el punto 1. A partir de este gráfico nosotros ya podemos analizar los efectos de la política fiscal y monetaria en el modelo. Y bien, ¿y cuál es la diferencia con el modelo que hemos estudiado hasta ahora? Que ahora también la curva de la balanza de pagos se va a poder mover a la izquierda o a la derecha, dependiendo de lo que ocurra con esas variables: PBI, PBI de la economía doméstica, tipo de cambio o tasa de interés. Muy bien, chicos, así que copien por favor para empezar con estos ejercicios. 4 ejercicios. Política fiscal en un contexto fijo y flexible, y luego política monetaria en un contexto fijo y flexible. El elevado es la uso de cambio esperado. El tipo de cambio esperado. ¿Recuerdan cómo era? Vamos a ponerlo aquí. La expectativa de variación del tipo de cambio es igual al tipo de cambio el día de mañana menos el tipo de cambio el día de hoy sobre el tipo de cambio el día de hoy. Una tasa de crecimiento. Expectativa de depreciación del tipo de cambio. Vamos a colocar su número. Expectativa de profesor. Pero otra alternativa. Expectativa No se deja entender. de depreciación del tipo de cambio. Ahora enseña macros. Muy bien, ok, chicos. Profesores alternativas sistemas nuevas. Pero, ¿cómo estoy haciendo? Quiero enseñar macros. ¿Por qué voy a borrar la pizarra?
tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo, y cada semana política fiscal, política monetaria. Ahora vamos a hacer la explicación un poco diferente. Vamos a estudiar en primer lugar el efecto de la política fiscal, tanto en un contexto fijo y flexible al mismo tiempo. Y luego política monetaria en un contexto fijo y flexible. Obviamente cada uno en sus set de gráficos. Entonces, nuestro primer caso, vamos a tener el caso de una política fiscal expansiva. ¿Cómo te va a tratar de Que con la Bien, trabajamos con el caso clásico, un incremento de gasto de gobierno. Y vamos a empezar con un contexto de tipo de cambio flexible. Muy bien, tenemos nuestro set de gráficos que ya conocemos. Mercado de bienes, plano ISLM, balanza de pagos y mercado de dinero. Tenemos nuestro equilibrio en el mercado de bienes. Y ya lo conocemos desde el siglo pasado. PBI1. Tenemos nuestra IS, nuestra LM y nuestra balanza de pagos. Todas convirtiendo en el punto 1. Tenemos nuestra tasa de interés 1 y aquí tenemos el equilibrio del mercado de bienes, mercado de dinero. Demanda de dinero, oferta de dinero. Muy bien, con respecto al equilibrio que hemos visto antes, lo único que está cambiando es la pendiente de la balanza de pagos, que ahora tiene pendiente positiva y menor a la pendiente de la LE, que quede esto claro. Profesor, disculpe, ¿usted lo que podría tomar tres valores? ¿Eso lo hizo como hipotéticamente o sí puede tomar La balanza de pagos sí puede tomar los tres valores. En realidad son dos, para ser más precisos. Que la pendiente sea menor, como en este caso, a la LM, o que sea mayor a la LM. ¿Y eso de qué va a depender? De qué tanto estemos en los casos extremos, de perfecta movilidad, imperfecta movilidad, y el tercer caso que no vamos a estudiar, está aquí también. Hay un tercer caso por aquí. Este es el caso intermedio, un caso extremo y nos falta el otro caso extremo, que es el de control de capitales. A medida que haya mayor control de capitales, la pendiente de la balanza de pagos se va haciendo más vertical. Cuando hay control de capitales, la balanza de pagos es una línea vertical. Por eso la pendiente podría ser incluso mayor al de. Cuando es perfecta movilidad, horizontal. A medida que se va levantando el supuesto de perfecta movilidad, la pendiente se va incrementando. Hasta llegar al caso de control de capitales. Este no lo vamos a hacer. Pero existe y es nuestra nuevamente balanza de pago con una línea completamente vertical. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos, antes de pasar al ejercicio formal? Muy bien, copien el punto de partida para poder empezar. Recuerden que están tranquilos.
en un contexto de una política fiscal expansiva, ya sabemos que lo primero que ocurre es un incremento de el gasto agregado de la economía. Vamos a ponerle a rayita. Se incrementa el PBI de la economía hasta este punto, que no le vamos a colocar en pie para no llenar de números nuestro gráfico. Sabemos que la nueva Y se pasa por este punto. ¿Qué no le vamos a colocar nuevamente? Un etiqueta. ¿Qué pueden colocarle? Una raya, no hay ningún problema. Pero vamos a llenar de números. Muy bien. Como siempre, sabemos que este punto que está aquí no es el punto de equilibrio. Y es cuando, en el caso de una economía cerrada, cuando se cruzan IS y LN. Ese va a ser nuestro punto 2. Sí lo vamos a identificar. Asociado al PBI 2, nuestra tasa de interés también va a cambiar. Tasa de interés 2, y por aquí va a pasar nuestra nueva demanda de dinero. Demanda de dinero 2. Y por arriba, nuestro nuevo gasto agregado asociado a una mayor tasa de interés. Por eso estamos pasando de 1 raya a 2. Algo que ya hemos visto en economía cerrada. Yo quería ponerlo acá, pero vamos a tener que ponerlo acá. Un incremento de gasto, sabemos que trae un incremento de la demanda agregada, y por lo tanto la demanda agregada es mayor que el PBI. Sucede algo que ya conocemos, y por lo tanto el PBI de la economía se incrementa, ¿cierto? Muy bien, ya hemos visto esta circunstancia. Aquí suceden dos cosas. Primero nos vamos al mercado de dinero. Vamos a abreviar nuestro video. ¿Qué sucede en el mercado de dinero? Aumenta la demanda. En resumen, va a aumentar la tasa de interés, ¿cierto? Hicimos el ejercicio la semana pasada y la semana anterior. Y luego el efecto de segunda vuelta es en el mercado de bienes, ¿cierto? Al incrementarse la tasa de interés, ¿qué sucede? Se reduce un poco el PBI, que es el paso de 1 raya a 2. Y el resultado neto final, un incremento del PBI y también un incremento de la tasa de interés. Y este es el paso de 1 a 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Un resumen de lo que ya hemos hecho antes. Ya no vamos a colocar demanda de dinero, oferta de dinero, ni el efecto de segunda vuelta sobre inversión. Ya lo hemos hecho antes. Muy bien. Aquí me interesa lo siguiente. Nuevamente, hay un incremento de la tasa de interés. Este efecto ya lo hemos estudiado antes. ¿Qué sucede si la tasa de interés incrementa? Respecto nuevamente a la tasa de interés internacional, no ha desaparecido, sigue aquí. La tasa de interés doméstica sigue siendo ahora nuevamente mayor a la internacional. ¿De acuerdo? Ese análisis que hemos hecho antes, el tipo de cambio flexible y fijo, no va a cambiar. ¿Qué significa esto? Es más rentable invertir en el país que invertir en el extranjero, por lo tanto los inversionistas extranjeros vienen a invertir en el Perú. Y por lo tanto eso se traduce en entrada de moneda extranjera, dólares. Hay un exceso de oferta, más dólares en la economía de los que deberían. ¿Qué sucede con el precio de algo cuando hay un exceso del bien? Baja el precio, ¿verdad? Micro. Introducción a la micro. El precio es el tipo de cambio, por lo tanto el tipo de cambio baja. ¿Qué significa que el tipo de cambio baja? ¿Cómo se lee esto? Es una apreciación. Apreciación del tipo de cambio. Muy bien. En un contexto de tipo de cambio flexible, sabíamos que ahora esto va a afectar al mercado de bienes, ¿verdad? Muy bien.
Pero ahora van a haber dos efectos, no solo uno. Vamos a colocarlos aquí. 1, 2. Un efecto sigue viendo en el mercado de bienes y un efecto en la balanza de pagos. Cuando se reduce el tipo de cambio en el mercado de bienes, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué variable del mercado de bienes afectadas? ¿Consumo, inversión, gasto del gobierno o exportaciones netas? Exportaciones netas, muy bien. ¿Cómo es esa relación con el tipo de cambio? Directa. Si baja el tipo de cambio, bajan las exportaciones netas. Perfecto. Por lo tanto, baja el gasto agregado de la economía. Gasto agregado de la economía es menor al PBI. Sucede lo que tiene que suceder con los inventarios y los planes de producción. Y por lo tanto, el PBI de la economía se reduce. Nuevamente, hay un efecto sobre mercado de dinero y un efecto de segunda vuelta sobre el mercado de bienes, ¿cierto? La misma lógica que tenemos aquí. Menor PBI, ¿qué sucederá con la tasa de interés? Va a bajar, ejercicio para ustedes. Y en el mercado de bienes, ¿qué va a suceder con el PBI? Va a subir. Pero siempre el efecto neto va a ser el inicial, el efecto que prima va a ser el inicial. Una reducción del PBI y una reducción de la tasa de interés, que todavía no lo hemos graficado. Muy bien, balance de pagos. Ahora, ¿de qué está compuesta la balance de pagos? Cuenta corriente, cuenta financiera. Dentro de la cuenta corriente, ¿qué tenemos? Balanza comercial, balanza de bienes y servicios. Balanza comercial, renta de factores y la cuenta de transferencias. Sobre la renta de factores y transferencias no sucede nada. Sobre la balanza comercial sí, ¿verdad? Acabamos de verlo. Es el mismo componente del mercado de bienes. Hay una reducción de las exportaciones netas. Por lo tanto, una reducción de la cuenta corriente. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos, cuenta corriente es igual a exportaciones netas más renta de factores más la cuenta de transferencias. ¿Cierto? Esa es una identidad contable. Si se reducen las exportaciones netas, se reduce la cuenta corriente. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Muy bien. Y si se reduce la cuenta corriente, también se reduce el valor de la balanza de pagos. Muy bien. Estos dos movimientos tenemos que llevarlos a nuestro análisis gráfico. Vayan copiando antes de pasar esta segunda parte, porque estoy avanzando muy rápido. Copien, por favor. Para pasar a la última parte. Cuando yo escribo mercado acá, MB, mercado de dinero, mercado de bienes, recuerden chicos, aquí hay más efectos para que se dé este incremento de la tasa de interés y esta reducción del PBI. Ya los hemos estudiado la semana pasada y la semana anterior y proviene del discurso macro 1. Muy bien. Copien, ¿no?
estaba en, ¿cómo se llama? Economía y recursos. Muy bien, Horrible. este punto que está aquí, la reducción del tipo de cambio, tenemos que llevarla a nuestro análisis gráfico. Tenemos que reflejar una reducción del PBI y una reducción de la balanza de pagos. Y también una reducción de la tasa de interés. Aquí nuevamente se sigue cumpliendo la paridad descubierta, es decir, hay una reducción del tipo de cambio y esta igualdad se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Hace un momento lo que teníamos aquí, depreciación, tasa de depreciación esperada, tipo de cambio en el siguiente periodo, tipo de cambio en día de hoy sobre el tipo de cambio en día de hoy. La tasa de interés, acá se incrementaba, la doméstica. Para que la igualdad se mantenga, ¿qué tendría que pasar? Teniendo en cuenta que esto se mantiene constante, no depende de nosotros, es la tasa de interés del país extranjero. La tasa de depreciación esperada tendría que subir, ¿verdad? Para mantener la igualdad. ¿Y cómo se mantiene la igualdad? ¿Qué tendría que pasar con esto? Con la tasa de depreciación esperada, o alguno de sus componentes, tendría que ayudarnos a respetar ese incremento, ¿verdad? ¿Qué sucede con el tipo de cambio? Al final de la segunda línea se está apreciando, ¿verdad? Una reducción aquí y una reducción aquí. ¿Cómo se refleja en la tasa de depreciación? Un incremento, ya la lógica se está manteniendo. Tengan eso en cuenta de que la paridad descubierta siempre se mantiene a pesar de que no la ponemos aquí explícitamente. Vamos a colocarlo aquí de otro color. Una apreciación del tipo de cambio es un incremento de la tasa de depreciación esperada y por lo tanto se sigue cumpliendo la paridad descubierta de tasa de interés. Muy bien, y hasta ahora hemos graficado esta segunda parte. Tenemos que reflejar una caída del PBI, de la tasa de interés y un retroceso de la balanza de pagos. Movimientos del tipo de cambio que hacían con nuestra curva IS. La trasladaban hacia la derecha y hacia la izquierda, dependiendo del movimiento, ¿verdad? Como una política fiscal expansiva o contractiva. Muy bien. ¿Qué sucede con la balanza de pagos? Se está moviendo el tipo de cambio y eso está retrocediendo nuestra balanza de pagos. ¿Qué va a pasar con la balanza de pagos? También va a sufrir movimientos a la izquierda y hacia la derecha. Recordemos las variables que explican la balanza de pagos. Balance de pagos, cuenta corriente, tenemos un PBI del resto del mundo, tipo de cambio, y la cuenta financiera, el diferencial de tasa de interés y la tasa de depreciación esperada. Las variables que estoy colocando de color rojo están dentro del plano ISLM, ¿verdad? PBI y tasa de interés. Movimientos de estas variables son movimientos a lo largo de la curva. Cambios en la variable que estoy colocando en color azul son traslados de la curva de balance de pagos hacia abajo o hacia arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? Similar a cuando estudiamos la IS. Todo lo que no está en el plano es movimientos de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces al mismo tiempo tenemos que reflejar un retroceso de la IS y un retroceso de la balanza de pagos. Muy bien. Un retroceso de la IS está en el punto 2, supongamos que se ubica aquí, en el punto 3. Muy bien. ¿Y qué pasa con la balanza de pagos? También experimenta un retroceso. Va a pasar el punto 1 que lo tenemos originalmente a un punto 3. Balance de pagos 3. Y el equilibrio, donde se van a cruzar las tres líneas al mismo tiempo. Y ese LM está en su posición original y balanza de pagos está aquí.
¿Qué pasa como resultado final del PBI de la economía? En primer lugar, veamos el punto que tenemos aquí marcado como asterisco. Un retroceso del PBI y la tasa de interés. Es el paso de 2 a 3. Caída de la tasa de interés, caída del PBI. Este es el paso de 2 a 3. Y también hay un proceso de la balanza de pagos. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos? Una política ahora fiscal expansiva. En un contexto de imperfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, ¿qué hace con el PBI de la economía? Me incrementa, ¿verdad? Aumenta el PBI de la economía. A diferencia de cuando trabajábamos en una perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, donde la política fiscal era inefectiva para incrementar el PBI de la economía. Todo lo que acabo de decir lo vamos a resumir en un pequeño cuadrito acá a la izquierda. ¿Recuerdan los cuadros resúmenes que hicimos la clase pasada y la anterior? Bueno, vamos a agregar más columnas. Tres variables: PBI, tasa de interés, tipo de cambio. Primer caso, economía cerrada. Segundo caso, economía abierta. Vamos a hacer nuestro cuadro más bonito. Muy bien. Y en un contexto de economía abierta, vamos a tener dos casos. Esto debería bastar. Perfecta movilidad de capitales, imperfecta movilidad de capitales. Tipo de cambio flexible o variable, tipo de cambio fijo. Tipo de cambio variable o flexible, tipo de cambio fijo. Aquí voy a colocar los significados. Tipo de cambio variable y tipo de cambio fijo. A la tabla que vimos la semana pasada le estamos agregando estas nuevas columnas. Muy bien. Nuestros resultados de economía cerrada y economía abierta en los dos escenarios que hemos estudiado. En economía cerrada, ante una política fiscal expansiva, ¿qué ocurre con el PBI? Se incrementa. ¿Qué pasa con la tasa de interés? También se incrementa, se pasa del punto 1 al punto 2. ¿Tipo de cambio? No pasa nada, porque no hay tipo de cambio en economía cerrada. Con tipo de cambio variable o flexible, ¿qué pasa con la política fiscal? Con perfecta movilidad de capitales, inefectiva. Con la tasa de interés, con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, Efectivo. Constante. constante, porque se tiene que cumplir tasa de interés doméstica igual a tasa de interés internacional siempre. Tipo de cambio, una apreciación. ¿Cierto? Sucede lo mismo que acabamos de ver ahí. Eso no va a cambiar. Con tipo de cambio fijo, ¿qué pasa con el PBI de la economía? La clase pasada. Aumenta. Tasa de interés constante. Tipo de cambio aumenta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué dudan? Porque pregunto 3 veces. ¿En qué contexto estamos? ¿Tipo de cambio? Fijo. Fijo. ¿Qué tendría que pasar? Constante. Si yo pongo esta tabla en el examen y les pido que la completen y cambie el sentido,
de expansivo a contractivo. Buena idea, ¿verdad? Muy bien, chicos, sigamos. Imperfecta movilidad capital, lo que hemos visto ahorita. Tipo de cambio flexible, el gráfico que tenemos a la derecha. ¿Qué pasa con el PBI? Aumenta. ¿Qué pasa con la tasa de interés respecto a la situación inicial? Aumenta. Sube, aumenta. Muy bien. ¿Y el tipo de cambio? Una apreciación, ¿verdad? Segunda línea. Muy bien. Nos falta un paso más para completar nuestra tabla, que sería un tipo de cambio fijo. Significa que estamos. Número convertido sería al revés nada más. Así es. Todo en sentido contrario. Y donde no hay efectos, se sigue manteniendo que no hay efectos. Así sea tasa impositiva, cambio dependiente, lo que puede ser, los efectos van a ser iguales. Obviamente gráficamente se va a ver diferente. Son igual. Convertido. Si fuese una política fiscal expansiva que reduce la tasa de impuesto, una política expansiva, los signos en el cuadro de la izquierda serían igualitos. No van a cambiar en nada los signos. Lo que va a cambiar obviamente es el gráfico, porque es un traslado hacia un cambio dependiente. Podría ser, ¿no? En el examen siempre tiene que ser gráfico.